Bueno, hola, aquí estamos. Para aquellos que no llegamos a conocernos en vivo, soy Silvina Duna, les voy a dar teoría de la danza. Los días martes, de 10 a 11:30. Como este mes es un poco complicado para mí porque todavía no llegué como a organizarme con mi hija que no está yendo al jardín, no está yendo menos tiempo, vamos a hacer estas 3 clases que siguen de manera virtual. En realidad yo voy a grabar la clase como estoy haciendo ahora, les voy a ir pasando los contenidos. Les quiero contar unas cosas técnicas que tienen que ver con que va a haber 3 exámenes en el año, uno a fin de cuatrimestre y 2 el cuatrimestre que viene. Es una materia anual. Se tienen que sacar 6 o más de 6 para no ir a final, es decir, pueden promocionar esta materia. Así que les recomiendo que estudien para los parciales, así después ya se la sacan de encima y no tienen que rendir final. Entonces, si aprueban cada parcial con 6 o más de 6, entonces no van a final. Si no, supongamos que algún examen les fue mal, pueden ir a final solo de ese examen, siempre y cuando se anoten en diciembre, ¿sí? Si ya lo patean para el año que viene, ahí toca rendir toda la materia. Digo en el caso que les fuera mal en un examen. En condiciones normales tendrían 4 faltas permitidas, ¿sí? 4 faltas todo el año, si no me equivoco. Después de las 4 faltas, hay que justificarlas, ¿sí? Hay que presentar algún tipo de certificado que dé cuenta por qué estuvieron ausentes. Es una materia teórica, vamos a hacer un recorrido por una historia de la danza. Voy a comentar rápidamente lo que vimos el martes pasado, así todos empezamos de cero desde acá en adelante. Espero que se esté escuchando bien, hice una prueba de sonido y me pareció que sí. Yo les comentaba el martes pasado que esta es una historia que tiene 2 recortes. El primer recorte es que vamos a ver básicamente la historia de la danza desde que la danza empieza a ser un objeto artístico para ser visto, ¿sí? Porque hay un montón de danzas en el mundo desde el inicio de los tiempos del hombre. La danza acompañó al hombre desde sus orígenes, pero hay un determinado momento en que la danza comienza a constituirse como un objeto artístico, digámoslo de manera simple, ¿sí? Como un algo para ser visto por espectadores. Nosotros vamos a intentar focalizar de ahí en adelante, ¿sí? Ya cuando empiece a dar los contenidos de hoy, les voy a explicar más o menos cuándo empieza. El segundo recorte que está dado en esta materia, es decir, hay todo un mundo de fenómenos que dejamos afuera porque nosotros vamos a observar la danza básicamente en su versión europea, norteamericana y latinoamericana, ¿sí? Pero todo esto empieza en Europa. Entonces, el recorrido que vamos a hacer no es desde la danza argentina, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver una historia más general de la danza. Entonces, hechas esas 2 aclaraciones, para que sepan que no vamos a ver danza latinoamericana, por ejemplo, o tampoco vamos a ver otros estilos de danza que no sean aquellos asociados al ballet, danza moderna y danza contemporánea. Ese es el recorrido que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Ballet, danza moderna, que después vamos a ver qué es cada cosa, y danza contemporánea. En el momento de la danza contemporánea es el momento en el que también aparecen en el mundo muchas otras expresiones como el street, como la comedia,
como el jazz, ¿sí? Todo eso aparece en la última, en simultáneo con la danza contemporánea, incluso un poco antes. No vamos a meternos ahí porque sobre esos temas específicos cada uno de ustedes van a tener en sus orientaciones, en sus carreras, van a tener la formación específica, ¿sí? Sobre urbano, sobre street, sobre contemporáneo, va a haber una formación más específica que la van a ir adquiriendo con el tiempo. Este es un panorama general, ¿sí? Entonces, el martes pasado hicimos una prueba, vimos unos videos y empezamos a hacer una distinción entre las danzas rituales, que son danzas que acompañan ceremonias que una comunidad entiende que esas danzas son necesarias para que algo salga bien. Por ejemplo, habíamos visto una danza ritual de una colectividad zulú en África que es una danza que se baila cada vez que alguien se casa y tiene toda una coreografía y un modo de hacerse y es una especie de relación con la deidad, que en ese caso no sabemos quiénes son sus dioses, pero tienen una conexión con lo divino y a través de esa danza se conecta el ser humano de estas comunidades con esa divinidad y se le pide, por ejemplo, fertilidad, felicidad en la relación, fertilidad. Esas danzas rituales nosotros no las vamos a estudiar porque son danzas de las cuales se ocupa la antropología, ¿sí? Después hay otros tipos de danzas que son las danzas sociales. Las danzas sociales hoy por hoy sería ir a bailar a un boliche, a una fiesta y bailar. Es una danza social donde se baila para hacer un intercambio social con el otro. No es una danza para ser vista, ¿sí? En principio. Puede ser que a uno lo miren, que te miren, que mires a otros, pero su objetivo fundamental no es que sea una danza para ser vista, sino el disfrute y el encuentro social. En ese sentido, muchas de las danzas, por ejemplo, folclóricas, que se les dice folclóricas, como el folclore argentino en este caso, me parece que es un buen ejemplo, hoy son danzas folclóricas y hoy pueden llegar a ser danzas para ser vistas, pero en su origen eran danzas sociales, ¿sí? Al igual que el tango. Hoy puede haber, de hecho hay espectáculos de tango o tango más de investigación y se construyen obras a partir del lenguaje del tango, pero en su origen era una danza social, una danza de intercambio con los demás. La samba argentina, por ejemplo, era una danza de coqueteo, ¿sí? Con hombre-mujer. Entonces, esas danzas sociales tampoco las vamos a estudiar específicamente, aunque vamos a ver que hay un lugar donde la danza social con la danza espectáculo o la danza escénica, y aclaro, le voy a decir danza escénica, no espectáculo, perdón, ahí quedémonos con escénica. Danza escénica es aquella que se construye para ser vista. Hay un lugar en el origen del ballet, por ejemplo, que es donde vamos a iniciar nuestro recorrido, donde se da una suerte de pasaje de una danza social a una danza al origen de la danza escénica, ¿sí? Lo mismo lo podríamos pensar con respecto al tango, al folclore, que son en sus orígenes danzas sociales y que aún el día de hoy se bailan en contextos sociales, ¿sí? Para el disfrute y el encuentro, y también tienen su otra pata, que es esta donde a partir de esos lenguajes se construyen obras y entonces ahí esos lenguajes funcionan como danza escénica, ¿sí? Pero convive entonces, por ejemplo, en la danza y el folclore, repito, esa práctica social de encuentro y intercambio con una práctica escénica, ¿sí? Bien, eso es básicamente lo que vimos la semana pasada. Bueno, a veces hago unos cortecitos para ocuparme de alguna cosa. Primero les voy a compartir una pantalla para que empecemos con los contenidos.
es un PowerPoint que a su vez es el que yo les voy a compartir, ¿sí? O sea, este Power lo van a tener ustedes. Después de la clase, de hecho, ya se los adjunto ahí en el grupo de WhatsApp. Pero lo que vamos a hacer es que yo voy completando contenidos, así que siempre tomen nota, no necesariamente de lo mismo que está en el WhatsApp, pero tomen nota de las cuestiones que yo voy desarrollando, porque los exámenes incluyen esas dos cuestiones, ¿sí? Como lo que se da en la clase, pero también el PowerPoint, pero también lo que se completa verbalmente. Bien, acá tenemos una introducción general en la cual está dividida la historia del mundo, digamos, en edades. Esta es una división clásica que hace la historiografía, es decir, los que se dedican a la historia. Y es una división que no es del arte específicamente, ¿sí? Es una división que tiene que ver con dividir distintos momentos del desarrollo del mundo, ¿sí? Por determinados sucesos que fueron aconteciendo. Entonces la historia clásica divide a la historia del mundo en una prehistoria, en una edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esto lo deben haber visto en la escuela, pero vamos a hacer un repaso de muchas cosas que ya hayan visto, porque justamente estamos en una instancia universitaria, entonces van a poder seguramente acceder de otro modo y tienen siempre la posibilidad de hacer preguntas y entrar en los temas que más les interesen más en profundidad también. Así que vamos a repasar cosas que seguramente ya conozcan, ¿sí? De la prehistoria, fíjense que nosotros estamos en la edad contemporánea, sería, ¿no? De que se da, es este último, a ver si puedo marcar, sí, este último ítem, que es desde la Revolución Francesa, que se da en Francia, ya hablaremos de eso en su momento, en 1789 hasta hoy. Pero vamos a empezar por la prehistoria, en la cual, a ver, déjenme ver cómo paso, ahí, que se desarrolla desde que aparece el ser humano hasta la aparición de la escritura, ¿sí? Que es aproximadamente en el 3500 a.C. Vamos a hacer foco en la danza, entonces sobre esa época no hay documentación muy precisa de cómo vivía el ser humano y por lo tanto tampoco hay documentación muy precisa sobre las danzas que llevaban a cabo, que de hecho llevaban a cabo, y la mayoría de ellas eran danzas rituales, ¿sí? Entonces, no hay documentación precisa, sí hay muchos estudios de la vida y de las costumbres de los habitantes de la época, y algo de lo que queda como objetos para ser estudiados son las pinturas rupestres y los bajos relieves. Las pinturas rupestres son aquellas que se pintan sobre piedras, en general en cavernas, ¿sí? O en montañas. Entonces, en ese sentido, hay un ejemplo bastante conocido en la historia que es sobre una danza funeraria que está en un bajo relieve, que es un tipo de escultura, digamos, en la pared, no importa demasiado en este momento qué es, pero que da cuenta de una danza que se llevaba a cabo en los ritos fúnebres, cuando alguien moría. Este es un bajorrelieve encontrado en Egipto. Entonces, las pocas cosas que se pueden deducir de ese momento se deducen a partir de estos hallazgos, que son las pinturas o ciertas vasijas que tengan dibujos o pinturas o bajorrelieves, como es este caso, ¿sí? Así que sobre esa época no vamos a decir demasiado. Lo que sigue en la historia es la Edad Antigua.
La Edad Antigua es donde se da las civilizaciones mesopotámica, Egipto, Grecia, ¿sí? Lo más conocido es Grecia, seguramente. Entonces, la Edad Antigua se considera que va desde el 3500, que es donde apareció la escritura, hasta el siglo V después de Cristo, ya una vez que nació Cristo, que es el 0, ¿sí? ¿Qué pasa en el 5 después de Cristo? Cae el Imperio Romano de Occidente. Yo ahora en un ratito les voy a mostrar lo que era el Imperio Romano, ¿sí? De grande, y que tenía dos capitales, una en Oriente, una en el este, digamos, en la zona de Asia, y una en la zona oeste, que era en Roma. En todo este periodo histórico, en la Edad Antigua, especialmente es importante la danza en Grecia, porque se desarrollaba danza en Grecia y tenía muchas utilidades, como entretenimiento, dice ahí en el Power, ¿sí? Como placer, formando parte de rituales cívicos y religiosos, es decir, rituales del pueblo y también asociados a la religión y a los dioses. Y también se consideraba la danza como un medio para el desarrollo físico del individuo y también para entrenarse militarmente, ¿sí? Eran épocas de muchas guerras. Después les contaré un poco por qué. Pero para entender un poco lo importante que era la danza en Grecia, les cuento que existía una musa de la danza que no llegaba a ser una diosa, y esa musa de la danza se llama Tepsícore. Por lo tanto, fíjense que tenía relevancia dado que había una semidiosa que era la diosa de la danza y del movimiento. Sigo adelante, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a detener un poco más adelante. Esto es como un recorrido muy general. Edad Media. En la Edad Media suceden varias cosas. La Edad Media se considera que va del siglo V, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hasta el descubrimiento de América, que es 1492. Descubrimiento de América, acá comillas, ¿sí? Hoy podríamos decir colonización de América, porque América existía y ya estaba descubierta. El tema es que no lo habían descubierto los europeos. Ahí podemos ya tener una mirada un poco crítica. Lo que pasa en la Edad Media, que como ven va del siglo V es decir, del 400 al 1400. O sea, son 1000 años. En la Edad Media pasan muchas cosas. La fundamental es que como ya no va a estar el Imperio Romano de Occidente, ese imperio se va a dividir en distintos territorios con señores que van a ser los jefes y los dueños. Esos señores van a ser señores feudales y esos distintos territorios se van a llamar feudos. Y va a aparecer entonces en la historia de la humanidad un modo de producción y de vida, un modo económico, que se va a llamar feudalismo. Ahora les voy a contar un poco más del feudalismo. El señor feudal, que era como el jefe dentro de su territorio, de su extensión de tierra, cumplía con todas las funciones. Era el legislador, administraba los impuestos y también impartía justicia. Es decir, todos los roles que hoy los pensamos divididos en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial dentro de la democracia, todas esas tres cosas las decidía un hombre, que era el señor feudal, que era el jefe, el capanga de cada feudo, ¿sí? Estos señores feudales eran como los primeros nobles, digamos, de lo que fue después la nobleza. Y eran ellos determinaban, digamos, el funcionamiento de todo el feudo, ¿sí? Vivían en castillos, pero no esos castillos
altos y divinos que vemos en las películas, sino en castillos mucho más chatos, la vida era mucho más precaria, la higiene era mucho más precaria. El feudalismo como modo de trabajar, modo de producción, y también se llama feudalismo porque supone una relación entre el señor feudal y el siervo, ¿sí? El siervo es el que trabaja la tierra. Y además es una producción exclusivamente agraria, es decir, lo único que se trabaja es la tierra, ¿sí? Es lo único, no hay industria, estamos hablando de hasta el 1400, ¿sí? Son en esos 1000 años. Entonces la vida era agraria, se vivía de lo que se trabajaba en la tierra. Y el feudalismo se caracteriza también por por ser una vida bastante austera, ¿sí? Esta época no es una época de grandes lujos. Por eso les digo que no imaginen esos castillos que son posteriores, y los vestidos complejos y atiborrados de cosas de las mujeres. Digo, no es todavía esa época. En el feudalismo, los nobles que ya existían y los señores medievales o señores feudales vivían distinto del siervo, ¿sí? Entonces se empezó a desarrollar una danza que era propia de estos señores y que era distinta también de la danza del pueblo. La danza aparecía también en eventos teatrales, ¿sí? Que en general eran en la calle, como con artistas itinerantes. En un principio también había danzas que tenían que ver con lo sagrado, y que se llevaban a cabo en los servicios religiosos. ¿Qué servicios religiosos? ¿De qué religión? Ahora sí hablamos del cristianismo, porque la Edad Media van a ser 1000 años marcados por una profunda creencia en Dios. Es también la época en que se desarrolla la Iglesia católica y va avanzando en el mundo. Y el cristianismo se va a determinar como religión, oficial de gran parte de Europa en la Edad Media. Entonces, ya cuando en el último periodo del Imperio Romano, que es del 380 en adelante, en el 380 se determina que el cristianismo es la religión oficial, y sucede algo con las danzas que tienen que ver con que se empiezan a prohibir las danzas en las prácticas religiosas y sobre todo en los espacios eclesiásticos. Se prohíbe bailar en las dependencias eclesiásticas, en los cementerios y también en las procesiones, que las procesiones son como esas caminatas grupales que hace el pueblo llevando en general una virgen, una imagen. Y a pesar de esa prohibición, la prohibición de la danza y del cuerpo en movimiento en las cuestiones asociadas a la religión, empiezan a mezclarse algunas danzas paganas, es decir, del pueblo, con algunas prácticas religiosas. Entonces aparecen luego, por ejemplo, procesiones donde también se baila un poco, ¿sí? Se mueve el cuerpo. Acá quiero detenerme para que pensemos un minuto en el porqué de estas determinaciones del cristianismo. Recuerden que para el cristianismo, para el catolicismo en realidad, para ser más precisa, el cuerpo es una especie de cárcel del alma, ¿sí? El cuerpo es aquello que nos vincula con lo más bajo,
con los deseos sexuales, con los deseos del disfrute de la bebida y de la comida, con lo escatológico, ¿sí? Entonces el cuerpo, desde la mentalidad católica, tiene un lugar inferior, ¿sí? Aquello que hay que cuidar es el alma, y aquella que se salvará y tendrá una vida después de la muerte es el alma. Por lo tanto, el cuerpo queda en un lugar secundario, por un lado, y por otro, queda en un lugar relegado, es decir, en un lugar donde es mal visto, porque el cuerpo puede ser el origen de los deseos carnales, ¿sí? Entonces el alma es aquello que el hombre tiene que cuidar y es aquello que tendrá una vida plena después de la muerte. Desde esa perspectiva ya empezamos a ver cómo se empieza a considerar el cuerpo como, primero como algo dividido. Se empieza a considerar al hombre como algo dividido, que tiene un cuerpo y un alma, ¿sí? Que eso es algo que hoy podemos poner completamente en duda. Cualquiera de estas divisiones que señalan al hombre, que señalan que el hombre tiene un cuerpo y un alma, un cuerpo y un intelecto, son divisiones que hoy ya no funcionan porque nosotros entendemos más al cuerpo y a la inteligencia y a lo espiritual reunidos, ¿sí? Pero, o vamos hacia ahí, a pensarlos como reunidos. Pero la Edad Media, que insisto, fueron 1000 años, desde el 400 al 1400, fueron esos 1000 años donde entonces el modo de vida social y de producción era el feudalismo, y donde fue la primacía absoluta de la iglesia, fue el avance de la iglesia y de la religión cristiana, el cuerpo queda totalmente relegado, ¿sí? Les quiero mostrar ahora un mapita, así como un poco explicativo de qué eran los feudos, ¿sí? Para que se entienda un poco cómo vivían. Miren, en principio los feudos, ven que es un cacho de tierra, ¿sí? Donde hay distintas zonas donde se siembra cosas, ¿sí? De granos. Entonces, fíjense, en el feudalismo, en un feudo, había una especie de centro donde estaba la iglesia, que se las estoy marcando acá, que espero que la vean. La aldea, ¿sí? Es decir, algunas casitas de gente que hacían algunas artesanías, algunos trabajos manuales, como acá está el herrero. Acá, miren, este es gracioso. Está el puente del señor, es decir, el lugar por donde el señor feudal pasaba. Y miren dónde está el castillo. Acá atrás está el castillo del señor, ¿sí? Que era un castillo, como les dije, no lleno de lujos, sino que eran castillos más de piedra, más oscuros, más húmedos, más bajos. Desde ahí, desde el castillo, el señor feudal tenía control de todo lo que sucedía. Fíjense que está la iglesia en el medio, no sé si ya se los dije. La iglesia está en el medio de la aldea, ¿sí? Fíjense el lugar central que entonces tiene, todos los feudos tenían una iglesia. Y entonces había trabajadores libres y trabajadores que eran siervos. Eso no nos vamos a meter en ese detalle, no importa. Algunos de los trabajadores tenían algunas libertades más que otros, que vivían y trabajaban las tierras, ¿sí? Fíjense que, bueno, en este mapita dice propiedades de campesinos libres, que había campesinos libres ahí adentro también, pero siempre igual, no eran siervos, digamos, tenían un grado más de libertad y trabajaban siempre una misma zona de tierra, pero siempre haciéndole caso al señor feudal.
Bueno, este mapita es para que simplemente tengan una imagen visual de cómo era la cuestión. En la Edad Media, entonces, que es todo este periodo del que estuvimos hablando, va a haber clases dominantes y clases dominadas, como en la historia, casi en toda la historia del mundo. La clase dominante van a ser los nobles. Nobles son aquellos que tienen un título de nobleza, ¿sí? Se pueden adquirir los títulos de nobleza de muchas maneras. La iglesia va a ser una de las instituciones que más va a otorgar títulos de nobleza, ¿sí? Entonces, las clases dominantes en la Edad Media eran los nobles y los señores feudales, que se juntaban, ¿sí? Se encontraban. Y empezó a haber un modo de bailar en esos encuentros, es decir, empezó a haber una danza social que tenía una estructura más o menos variable, más o menos fija, y era con la música. Empieza a aparecer entonces un tipo de danza social que se va a llamar danza mesurada. Mesurada quiere decir medida, controlada, y ahí hago la descripción en el Power, con movimientos acompasados, es decir, que el movimiento respeta la música, lentos los movimientos, graves, medidos, con flexiones de rodilla y pequeñas elevaciones, pero sin separarse del suelo, ¿sí? Sin saltos. Entonces son esas danzas controladas, donde los pasos son suaves, ¿sí? Se va hacia adelante, se hace un gesto con el brazo, otro gesto, el cuerpo controlado. Se empieza a alejar esa danza de una danza que va a ser la danza popular, la que bailen los otros que no son ni los nobles ni los señores feudales, y esas danzas sí van a ser distintas en relación a que van a tener mucha más velocidad, mucho más salto, más desorden, el cuerpo va a estar más libre en esas danzas. Esta danza mesurada, dice acá al final, va a ser el antecedente de algo que se va a llamar baja danza, que va a ser en el Renacimiento, un toquecito ahí nomás, cuando termine la Edad Media. Les puedo mostrar, a ver, les voy a mostrar, a ver si puedo, un video de algo así como una danza mesurada. Denme un segundo. No es exactamente esto, pero... A ver. Pero es del estilo. ¿Sí? Esto que les voy a mostrar es en realidad una danza del Renacimiento que es apenas posterior, pero nos sirve como referencia. Denme un segundito más. Compartir sonido. Eco, esto quería. Ven los pasos. El cuerpo está controlado. Más lentos. Estas primeras danzas son así, sí, en general son dibujos como en el suelo. Los dibujos que los pasos se hacen en el suelo. Esta es la reconstrucción de una danza del Renacimiento, que ahora les voy a contar ahora la próxima, que es el Renacimiento. Bien. Bueno, chiquis, vamos a llegar hasta acá, ¿sí? La verdad es que no tengo control del tiempo,
Pero bueno, llegamos hasta acá y la próxima, vean los videos, tomen nota, no se atrasen, tengan un cuaderno específicamente, un cuaderno, carpeta, lo que sea específicamente para teoría de la danza. Les voy a compartir entonces este video, les voy a compartir el PowerPoint que tiene esto que hicimos recién, pero mucho más también, ¿sí? Que vamos a ir viendo en las próximas clases. Se los voy a ir dejando a mano. Y sobre esta clase de hoy, todas las preguntas que quieran las hacen en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Beso enorme.